En 2016, los láseres de la NASA atravesaron las copas de la selva amazónica. Lo que encontraron debajo no debería existir. El Amazonas, la selva más grande del planeta. 5,5 millones de kilómetros cuadrados de vegetación viva e impenetrable. Durante más de 1000 años, los europeos creyeron que en algún lugar dentro de esa selva se escondía una ciudad cuyas paredes eran de oro, una ciudad cuyo gobernante era tan rico que cada mañana se cubría con polvo de oro y se bañaba en un lago. Lo llamaban El Dorado. El Dorado. Y se mataban entre sí para encontrarlo. Gonzalo Pizarro, Francisco de Orellana, Walter Raleigh. Los exploradores más valientes y más crueles de su época, todos entraron en la selva. Muchos no salieron. Los que salieron no encontraron nada, y el mundo concluyó: El Dorado es un mito. Pero en 2016, la ciencia tuvo que reconsiderarlo todo. LIDAR, Light Detection and Ranging, tecnología desarrollada por la NASA para mapear la superficie de la Luna y Marte. El principio es simple. Un avión vuela sobre la superficie y dispara miles de millones de rayos láser por segundo. Esos rayos atraviesan las hojas, las copas, todas las capas de vegetación y rebotan desde el suelo de abajo. Una computadora luego reconstruye la topografía exacta de la superficie, como si la selva no existiera en absoluto. Antes del LIDAR, la selva amazónica era una pared impenetrable. Lo que había debajo estaba oculto para siempre. Después del LIDAR, el Amazonas se convirtió en vidrio transparente. En 2016, un equipo de investigadores liderado por el arqueólogo John Erickson de la Universidad de Exeter instaló escáneres LIDAR en un avión y sobrevoló la región conocida como Alto Xingu, en la parte brasileña del Amazonas, cerca de la frontera con Bolivia. No buscaban el dorado. Buscaban evidencia de pequeñas aldeas dispersas que, según las teorías, existieron antes de la llegada de los europeos. Lo que encontraron los obligó a detener el avión y volar de nuevo, porque lo que vieron bajo la selva no era una aldea, era una red de 26 ciudades, 26 centros urbanos, conectados por una red de caminos tan precisamente construidos, perfectamente rectos, perfectamente anchos, que los investigadores al principio no podían creer que fueran naturales. No eran naturales. Los caminos tenían 20 metros de ancho, perfectamente rectos, y se extendían por cientos de kilómetros a través de la selva, como autopistas del mundo antiguo. Pero los caminos no eran el descubrimiento más asombroso. Lo más asombroso eran las pirámides. No pirámides egipcias, pero estructuras que en proporciones y precisión de construcción son iguales a todo lo que el mundo antiguo jamás construyó. La más grande tenía 20 metros de altura, construida con tierra compactada y piedra, con una base geométrica perfecta, rodeada por un sistema de canales que controlaban el flujo del agua con una precisión que los ingenieros modernos describen como sorprendentemente sofisticada. Y luego, el equipo calculó algo que lo cambió todo. La superficie de la red urbana que descubrieron era más grande que Inglaterra. La población estimada que vivía en esas ciudades, entre 1 y 10 millones de personas, en el corazón del Amazonas. 500 años antes de que llegaran los europeos. Una civilización de la que no sabíamos nada. Pero esta no es solo una historia de descubrimiento moderno. Es la historia de cómo la verdad estuvo frente a nosotros durante 5 siglos y nadie quiso creerla. En 1542, el explorador español Francisco de Orellana se convirtió en el primer europeo en recorrer todo el curso del río Amazonas, desde los Andes hasta el Océano Atlántico. Un viaje de 8 meses a través de una jungla impenetrable. Cuando regresó a España, contó algo que todos consideraron la alucinación de un hombre hambriento y agotado. Orellana afirmó que a lo largo de las orillas del Amazonas había visto ciudades, grandes ciudades, ciudades que se extendían millas a lo largo del río, con templos, mercados, calles.
Afirmó haber visto una población tan densa y usó una palabra que los investigadores hoy consideran clave, como un panal de abejas. España no le creyó. La historia no le creyó. Los exploradores de 2 siglos después, que no encontraron nada, confirmaron que había mentido. Pero Orellana no mintió. Vio exactamente lo que el líder descubrió en 2016. Vio el Dorado. Si existía una civilización de 1 millón de personas en el Amazonas, ¿por qué nadie la encontró antes? ¿Por qué cuando los europeos llegaron en mayor número, en los siglos XVII y XVIII, no vieron nada más que selva? La respuesta es una de las más tristes de la historia humana. Orellana llegó en 1542. Trajo consigo algo que ni siquiera sabía que llevaba: enfermedades, viruela, gripe, sarampión. Enfermedades contra las que los europeos habían desarrollado inmunidad durante siglos. Para los pueblos amazónicos eran tan letales como un arma de destrucción masiva. Se estima que entre 1492 y 1650, en un periodo de solo 150 años, el 90% de la población indígena de América murió por enfermedades europeas. El 90%. La civilización que construyó ciudades más grandes que Londres desapareció en menos de un siglo. Antes de que nadie pudiera registrarla, antes de que nadie pudiera comprenderla, antes de que nadie supiera siquiera que existía. Pero hay otra prueba. Una prueba que no necesitaba aviones láser ni satélites para descubrirse. Una prueba que estaba literalmente bajo los pies de los investigadores durante décadas. Se llama Terra Preta, Tierra Negra. El suelo amazónico es, por naturaleza, uno de los más pobres del planeta. Rojo, ácido, sin nutrientes. Una paradoja que desconcierta a los científicos. La selva más densa del mundo crece sobre un suelo que es casi inútil para la agricultura. Pero en ciertos lugares a lo largo del Amazonas, el suelo es completamente diferente. Negro, rico, extraordinariamente fértil y profundo, hasta 2 metros de profundidad. Terra Preta no es un fenómeno natural. Los científicos analizaron su composición y encontraron algo increíble. Este suelo fue creado artificialmente. Con una combinación de carbón vegetal, huesos, residuos orgánicos y microorganismos que regeneran activamente el suelo siglos después de que sus creadores desaparecieron. Una civilización hasta entonces desconocida no solo construía ciudades, transformó la tierra misma en la que vivía. Creó un suelo que se autorregeneraba, un suelo que hoy, 5 siglos después, es más fértil que todo lo que lo rodea. La ciencia moderna intenta reproducir ese proceso, hasta ahora sin éxito. La investigación LIDAR de 2016 cubrió solo una pequeña parte del Amazonas. La estimación de los investigadores de la Universidad de Exeter es la siguiente. Si una red urbana de esta densidad existía en la región del Alto Xingu, estadísticamente, redes similares existen en partes aún no exploradas del Amazonas. ¿Cuántas ciudades aún yacen bajo la selva? Nadie lo sabe. Pero en 2022, un nuevo proyecto LIDAR en la parte boliviana del Amazonas descubrió algo más. Una red urbana que era aún más antigua y aún más grande. El investigador Heiko Brumers, del Instituto Arqueológico Alemán, publicó resultados descritos como una redefinición de lo que sabemos sobre las civilizaciones precolombinas. Encontraron una ciudad con pirámides de 17 metros de altura, canales que controlaban inundaciones en una superficie de cientos de kilómetros cuadrados. Y, lo que más desconcertó a los científicos, señales de planificación urbana idénticas a los principios modernos de urbanismo. Una zona central, barrios residenciales, zona industrial, espacios públicos. Alguien, hace 1000 años, planificó una ciudad tal como nosotros planificamos ciudades hoy. El Dorado no era una ciudad de oro. Era algo más valioso que el oro. Era una civilización. Una civilización que transformó la selva, que alimentó a millones de personas, que construyó ciudades con una planificación urbana que hoy consideramos una innovación moderna, y que desapareció, no por debilidad,
No por guerra, no por catástrofe natural, sino porque un barco desde España trajo microbios que sus cuerpos nunca habían visto. Los españoles buscaron una ciudad de oro y no la encontraron. Encontraron algo que no reconocieron, y lo que no reconocieron, lo destruyeron antes de entender qué era. El Amazonas sigue guardando sus secretos. Los aviones LIDAR siguen volando. Los láseres siguen penetrando la selva. Y cada año, otra ciudad sale a la luz.